ustedes tienen la información en las manos, la mayoría. Y a manera de introducción, podemos decir que hoy día hay una gran escasez de líderes íntegros con un carácter cristiano. Y nos unimos entonces al documento de trabajo que trajo y presentó nuestro hermano reverendo Juan Francisco. Dice que sin embargo, estamos hablando con palabras del autor, el propósito principal de Dios es desarrollar nuestro carácter. Dios nos lleva a través de circunstancias difíciles y permite muchas cosas para que nuestro carácter sea formado. Nosotros hemos sido testigos de cómo muchos ministerios y ministros han caído por las debilidades del carácter y por no haber lidiado a tiempo con esas faltas, y como consecuencia ha traído gran vergüenza al Evangelio y a la Iglesia. Entonces, cabe decir lo siguiente: cada uno de nosotros, si somos honestos, podemos reconocer que tenemos fallas en el carácter. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos reconocen que tienen fallas en el carácter? Amén. Alabado sea Cristo. Todo y cada uno de nosotros, nuestra respuesta debe ser positiva. Sencillamente, cada uno de nosotros tenemos dificultades con nuestro carácter. Podemos definir carácter como la suma total de las cualidades positivas y negativas. Quiere decir que el carácter son nuestras cualidades, ya sean positivas o negativas, en la vida de una persona, y cómo la suma total y cómo es conformada por pensamientos. Es decir, que esas cualidades positivas y negativas son conformadas por pensamientos, valores, motivaciones, actitudes, intenciones, sentimientos y acciones. Quiere decir que envuelve un gran grupo de acciones o de ideas dentro de la formación del carácter de la persona, para que la persona reaccione en forma positiva o en forma negativa. Alabado sea el Señor. Así que la palabra carácter en griego se traduce como imagen y significa estampar, sellar sobre una piedra o madera. Y entonces, como cuando nosotros aceptamos a Cristo como único y exclusivo Salvador, fuimos sellados, amén, con el Espíritu Santo, y Dios nos estampa su imagen para que la modelemos. Quiere decir que nos estampa, la palabra carácter es la imagen de Dios, amén, en nuestras vidas. Así que, como dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero si lo ponemos según el paréntesis ahí abajo, hagamos al hombre a nuestro carácter. Así que la imagen y el carácter sería compatible en esta aplicación. Así que en el libro de Tito, capítulo 1, versículo de 6 a 9, el apóstol Pablo presenta los rasgos de carácter para alguien que sustente el oficio pastoral en una iglesia local. Número 1, nos dice que el hombre, por la más alta moralidad en su comportamiento sexual, incluye una relación sana con su esposa. Número 2, debe ser alguien que ha mostrado capacidades de líder en su familia, ministrando con éxito a sus propios hijos espiritualmente y en otras áreas. Número 3, debe mostrar nobleza en su actitud y conducta, estando libre de soberbia, de prontitud para airarse, de adicción al vino, dependencias, de codicias por ganancias deshonestas. Y debe tener además cualidades positivas de hospitalidad, amor por el bien, sensibilidad, justicia, pureza y dominio propio. Así que el versículo 9 nos dice lo que Dios desea que haga un pastor. Pero primero, los versículos del 6 al 8 nos dicen lo que debe ser un pastor.
porque antes de tú pasar a ser pastor, uno tiene que saber lo que es un pastor. O sea, en otras palabras, para trabajar en alguna posición, tú debes saber qué es lo que tienes que hacer en la posición y qué requisitos tú necesitas para esa posición, en otras palabras. Así que uno debe tener los requisitos para luego, ¿verdad?, ocupar la posición, porque usted no va a ocupar una posición si no conoce los requisitos. Sería algo poco acertado asumir una posición sin conocer lo que se espera, las expectativas de uno dentro de una posición de esta naturaleza. Ahora, ¿cómo debe ser un pastor entonces? En Tito 1:6 dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía. Quiere decir que debe permear la palabra irreprensible en todo momento. En Tito 1:7 nos dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. En Tito 1:8 sigue diciendo: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Podríamos decir que es el estándar de Dios para el carácter de cualquier pastor, el cual debe considerarse en la preparación para el ministerio pastoral. Dentro de eso, tiene que ser irreprensible. Fíjese cómo dice el autor: debe ser un pastor irreprensible 2 veces. El versículo 6 y el versículo 7, como administrador de Dios. Así que el pastor será sin mancha y por encima de toda reprensión. En otras palabras, que uno como pastor no debe ser motivo de reprensión. Irreprensible, también nos sigue diciendo el autor, que no se refiere a la perfección sin pecado, porque si ese fuera el caso de los requisitos para ocupar la posición pastoral, ninguno de nosotros tendría la posibilidad de ser pastor hasta en una posición de esa naturaleza. Así que más bien es un estándar alto y maduro que habla de ser un ejemplo constante. Es decir, somos débiles, somos carne, tenemos dificultades, necesidades, problemas, situaciones y circunstancias, pero sobre todo eso debe haber ese mantenimiento de ese compromiso que uno hace con Dios, para que pueda mantener el estándar que Dios exige dentro de una posición pastoral. Así que Dios demanda que su administrador viva de un modo tan santo que su predicación no se contradiga con su estilo de vida, para que las indiscreciones del pastor nunca acarreen vergüenza al ministerio. Irreprensible es la cualidad principal del pastor, y esta a su vez se divide en 3 grandes grupos. El grupo número 1 es la moralidad sexual, el número 2, liderazgo familiar aprobado, y el número 3 es el de nobleza en actitud y conducta. Quiere decir que esas son 3 áreas donde se divide dentro de la responsabilidad del pastor. Sí. Sí, mi hermano, usted dijo que irreprensible y que los hijos, Sí. por lo menos el ejemplo que se le dio a los hijos,